Pues bienvenidos a una nueva inmersión analítica. Hoy tenemos por delante un tema que mm, creo que da para mucho. Hola, sí, la verdad es que es un enfoque fascinante para esta sesión. Vamos a ir un poco más allá de lo evidente. Hoy la misión de esta exploración a fondo es de construir una obra musical. Específicamente, la letra de la canción Rompe tus cadenas. Sí, exacto. Una obra compuesta por Arturo Viramontes Ramírez. Y para quienes quieran consultar el material original, está disponible en su canal de YouTube bajo el usuario @ArturoVRAction. Y merece la pena revisarlo, porque bajo una apariencia directa, la canción esconde una arquitectura psicológica muy profunda. Totalmente. ¿Vale? Vamos a desgranar esto porque resulta muy revelador observar cómo una simple canción puede encapsular la lucha humana por el crecimiento personal. Es que el viaje emocional que plantea el autor describe milimétricamente la transición desde la parálisis absoluta hasta la emancipación emocional. Y por eso no nos vamos a quedar solo en qué dice la letra, sino en por qué resuena tanto. Vamos a identificar esos patrones de comportamiento de los que habla. Porque históricamente la música ha servido para dar forma a crisis existenciales que a veces son inefables, y aquí el autor documenta el preludio de una toma de conciencia. Bueno, pues si te parece, entramos en materia. Al arrancar con la obra, el primer verso ya establece un escenario muy particular. Sí, va directo al grano. Dice literalmente, el tiempo avanza, sin cesar, y yo me pregunto, ¿qué hay de mi destino? Fíjate en cómo abre. Es una declaración de intenciones. Claro, porque empezar directamente hablando de la inevitabilidad del tiempo te deja en una posición de vulnerabilidad total. No exacerbado. Es decir, sentir que no controlas nada de lo que te pasa. Eso es. El tiempo es la única constante innegociable que tenemos. No lo puedes pausar ni gestionar. Y al confrontar ese avance con la incertidumbre del destino genera una disonancia tremenda. Genera angustia. El autor ilustra perfectamente lo que ocurre cuando alguien siente que la vida simplemente le está pasando por encima. Como si fueras un mero espectador en lugar de un participante activo. Exacto. Establece un punto de partida marcado por la indefensión. El tiempo te aplasta. Y esa falta de agencia, de poder de decisión, se materializa justo en la siguiente línea, con una imagen visual muy potente. La metáfora de la arena. Sí, dice que el destino se le escapa como arena escurridiza. Es una imagen universal, pero muy precisa. Intentar agarrar arena con las manos es el esfuerzo inútil por excelencia. Cuanto más aprietas, más se te escapa entre los dedos. Claro, y la consecuencia psicológica de esa futilidad llega en la siguiente frase de la canción. Cuando dice, atrapado en mi realidad. Atrapado en mi realidad. Esa repetición suena a encierro total. Pero fíjate en un detalle lingüístico clave ahí, el pronombre posesivo. ¿En mi realidad? Ahí le has dado. No dice que esté atrapado en el mundo exterior ni en la sociedad, especifica que es su realidad. Como asumiendo que es algo interno. Es que esa distinción es fundamental para cualquier proceso de cambio. Está asumiendo implícitamente que la prisión es un constructo subjetivo. O sea que se la ha forjado él mismo a base de percepciones o sesgos. Exactamente. Reconocer que la trampa está en tu interior es el requisito indispensable para desmontarla. Porque si pensaras que la barrera es puramente externa, no podrías hacer nada al respecto. Serías una víctima perpetua. Esa sensación de asfixia autogenerada es el motor que va a forzar la salida. Y curiosamente, esa misma asfixia parece ser el detonante del cambio radical que pega la canción justo después. En el preestribillo. Sí. De repente el lamento melancólico desaparece y llega una llamada a la acción súper imperativa. Un cambio de tono brusco. Totalmente. Escuchamos un basta de llorar seguido de un grito repetido. Voy a despertar, voy a despertar. Ese giro narrativo es el momento crítico. Ilustra cuando el umbral del sufrimiento por estar estancado supera al miedo a lo desconocido. ¿Ya no puedes aguantar más en esa inercia? Claro, Y ese basta de llorar no es una represión emocional, cuidado. no es decir que los hombres no lloran, ni nada de eso. Para nada. Es el reconocimiento consciente de que la fase de victimización ya ha cumplido su ciclo. Ya no es útil. Y al gritarlo de voy a despertar, casi da a entender que antes estaba como sonámbulo. Un sonambulismo existencial, lo llamaría yo. Reclamar el despertar es exigir conciencia sobre tu propio estado. Y la canción profundiza justo en esa sensación de letargo en el segundo verso. Describe la tristeza de una forma muy específica.
como algo continuo. Sí, dice, no quiero más esta tristeza, me consume lento, sin parar. La elección de consume lento es brillante para describir la angustia crónica. Porque no es un shock repentino, es un desgaste de fondo. Exacto. A diferencia de un trauma agudo, esa tristeza silenciosa se normaliza. Te habitúas a vivir mal. Lo integras en tu personalidad y crees que tú eres así. Y por eso, la respuesta que plantea el autor frente a ese consumo lento no es solo salir corriendo. Demanda aire fresco y un nuevo aliento en libertad. Lo convierte en una necesidad biológica. Exige oxigenación psicológica para sobrevivir. Ya no es un capricho intelectual de quiero ser libre, es que si no respiro, me ahogo. Es una declaración de emancipación activa. Necesita espacio vital. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante en cuanto a la estructura de la obra. Porque cambia el registro. Por completo. Tras usar metáforas de arena y ahogo, el puente o estribillo extendido abandona el lenguaje poético. Se vuelve casi clínico. Arturo Viramontes Ramírez nos suelta una lista, un inventario explícito de cuáles son esas cadenas. Las enumera una por una. Sí. Y la primera que menciona, a la que le añade la orden «debo eliminar», son las creencias limitantes. Yo estoy convencida de que situar las creencias limitantes, en primer lugar, demuestra una comprensión profunda de la psicología. Porque son la base de todo, ¿no? Son los esquemas mentales fundamentales. Se forjan casi siempre en la infancia y dictan qué crees que es posible o inalcanzable. Son como el sistema operativo de tu cerebro. Exacto. Si tú tienes un código fuente que te dice que no eres suficiente, cualquier intento de cambiar tus hábitos va a fracasar. Porque la mente siempre busca confirmar lo que ya cree profundamente. Aunque esa creencia te esté destruyendo. Por eso, auditar esas creencias primarias es la primera cadena a romper. Y después de apuntar esa base cognitiva, la letra salta a la manifestación emocional. Las siguientes cadenas son los miedos y ansiedades. Es el peso físico que te paraliza. Claro, te impide dar el primer paso hacia ese destino que se te escapaba. La ansiedad actúa aquí como el mecanismo de defensa de esas creencias limitantes. Es el peaje emocional que pagas por anticipar amenazas. Amenazas que normalmente solo existen en la cabeza. En su inmensa mayoría. El miedo te paraliza en el presente proyectando catástrofes futuras. Al ponerlos explícitamente en la lista, el autor te dice que esos miedos no son señales de peligros reales. Son obstáculos internos. No hay que obedecerlos ciegamente. Hay que confrontarlos. Y fíjate cómo entrelaza esto con lo de fuera. Porque el tercer elemento son las expectativas sociales. Esto plantea una cuestión importantísima. La lucha ya no es solo tú contra ti mismo. Entra la tensión entre tu identidad y lo que el colectivo espera de ti. Revela cómo el entorno coloniza la mente. Tenemos un impulso evolutivo por pertenecer al grupo. Si te echan de la tribu, te mueres. Biológicamente venimos programados así. Por eso interiorizamos las normas culturales o familiares con tanta fuerza. Y son cadenas muy sofisticadas porque no parecen cadenas. Se disfrazan de lo correcto, lo maduro o lo que se espera de alguien de tu edad. Romper con eso tiene tela. Requiere muchísima fortaleza, porque implica aceptar que a lo mejor tu entorno te rechaza. Es elegir entre agradar a los demás o ser fiel a ti mismo. Mantener tu autenticidad tiene un precio social, pero es la única vía hacia la libertad. Y la radiografía de las cadenas culmina mirando al pasado. Menciona los traumas emocionales y las relaciones destructivas. El peso de la historia personal. Eso explica por qué este proceso de liberación es tan sumamente arduo. Los traumas son cicatrices. Generan una hipervigilancia constante en el sistema nervioso. Reaccionas hoy a cosas inofensivas como si fueran los peligros de ayer. Y las relaciones destructivas son peores porque actúan como los guardianes de todas las demás. Te mantienen en la celda. Un entorno tóxico refuerza tus creencias limitantes, alimenta tu ansiedad y te exige cumplir las expectativas. Validan constantemente esa realidad atrapante del principio. Aseguran que no te muevas. Pues la síntesis que hace el autor al cerrar esta estrofa es demoledora. A ver, Agrupa todas estas barreras, creencias, miedos, sociedad, traumas y sentencia que son elementos que limitan mi potencial, independencia y potestad. esa última palabra es brillante. A mí me llamó muchísimo la atención, potestad. Va mucho más allá de poder moverse. Totalmente. Aporta un matiz clave. La independencia puede ser simplemente que nadie te moleste. Una libertad pasiva. Pero la potestad implica un derecho activo. Un dominio soberano sobre tu propio ser. Ser el dueño de tu vida. Al decir que las cadenas limitan el potencial y la potestad, está hablando de la tragedia de la vida no vivida. Lo que podrías haber sido y no fuiste. El daño de los bloqueos no solo es el sufrimiento presente, es la anulación de todo lo que podrías aportar si estuvieras libre de ellos.
Me parece una reflexión muy potente. Y una vez hecho todo este mapa clínico del estancamiento, entramos en la fase de resolución. El llamado a la acción. En el estribillo y el outro, el mensaje coge una urgencia increíble. Repite sin cesar: hoy es el día para empezar. Hoy es el día para empezar. No te deja margen para posponerlo. Anula eso de, bueno, ya, si eso empiezo el lunes. Y esto combate uno de los mecanismos de evitación más comunes que existen, la procrastinación del desarrollo personal. Siempre pensamos que en el futuro estaremos más preparados. Es una ilusión cognitiva. Creemos que mañana tendremos menos miedo o más energía. Y nunca pasa. Al anclar la acción en el hoy, de forma imperativa, desmonta esa falacia. Y conecta directamente con el primer verso. Si el tiempo avanza sin cesar y se escapa. La única manera de pararlo es actuando en el presente. Junto a esta urgencia temporal, la letra introduce una personificación que me gusta mucho. ¿Lo del corazón? Sí, dice, vuela alto mi corazón, exclama. Hay un instinto de expansión ahí. Pero acompañado de una instrucción curiosa. Exacto, porque acto seguido te dice, busca la calma. Parece paradójico. Volar alto y buscar la calma. Y la razón que da es que las cadenas no te dejan respirar. ¿Cómo concilia esa paradoja la psicología? Resolviendo una falsa dicotomía. Elevarse no significa entrar en un estado de euforia maníaca o hiperactividad. No es ponerte a 1000 por hora. Es desprenderte del peso muerto. Los miedos y expectativas te tienen en un estado de alerta crónica. Hiperventilando emocionalmente, como decías antes. Exacto. Su eliminación trae paz. La expansión surge natural cuando tu sistema nervioso encuentra la coherencia interna. O sea que el esfuerzo no está en aletear más fuerte para volar, sino en soltar los sacos de arena que te hunden. Esa es la metáfora perfecta. Soltar el lastre. Y la confirmación final de todo esto llega en el outro de la canción. Es una secuencia lógica inalterable. Causa y efecto. Las últimas líneas dicen: rompiendo las cadenas, mi renacer comenzará. Mi potencial florecerá. Es impecable como cierra la tesis. Establece que destruir los bloqueos es el paso previo absoluto para crear una nueva identidad. Porque plantea el crecimiento personal no como un proceso de adición, sino de sustracción. Qué interesante esto. A ver, explícalo un poco más. Que para florecer y renacer no necesitas comprar habilidades nuevas fuera o buscar elementos mágicos. Ya lo tienes todo dentro. Solo necesitas retirar la maleza, las barreras acumuladas que impiden tu desarrollo natural. Es quitarte capas de encima. Es un mapa de autoconocimiento. Empieza con la incomodidad frente al tiempo. Pasa a rechazar la pasividad. Audita tus bloqueos meticulosamente. Y termina dinamitando esas barreras. Para permitir el progreso autónomo. Bueno, yo creo que este recorrido nos ayuda a entender perfectamente por qué ciertas letras conectan a un nivel tan profundo con la psique humana. Sí, te dan palabras para lo que sientes y no sabes expresar. Recordamos que toda esta exploración se basa en Rompe tus cadenas, la canción de Arturo Viramontes Ramírez que está en su canal @ArturoVRRAction. Ha sido un análisis súper productivo. Observar acondicionamiento mental diseccionado así da mucha perspectiva. Te da una hoja de ruta para tu propia evolución. Y bueno, para ir cerrando esta inmersión analítica, me gustaría dejar sobre la mesa una última reflexión. ¿Te escucho? Hemos detallado un inventario de cadenas enormes. Creencias, expectativas sociales, miedos. Parecen muros de hormigón armado. Desde luego se sienten así de pesados. Pero si nos fijamos bien, todas ellas, absolutamente todas, son constructos abstractos. Son inmateriales. Son ecos del pasado o miedos del futuro que solo se sostienen por el andamiaje de nuestros propios pensamientos. Todo ocurre en la mente. Entonces, si toda esa prisión está hecha a base de interpretaciones y de cosas que hemos internalizado, ¿no cabría la posibilidad de que la llave maestra para esa liberación definitiva nunca haya estado escondida en el exterior? Sino que la llevamos siempre encima. Que todo se reduce al instante preciso en el que nuestra propia mente decide por fin dejar de creer en la solidez de sus propios muros. Es una reflexión espectacular para cerrar. La cárcel y la llave son la misma cosa. Una pregunta para dejar resonando en quienes nos escuchan. Hasta la próxima inmersión analítica. Hasta la próxima.